Miren, la consejera del INE, Dania Rabel, pone otra vez el dedo sobre la llaga. Resulta que el Senado tuvo que entregar su lista para los que supuestamente van a participar en la elección chafa esta del Poder Judicial, y tenían una sola cosa que hacer: entregar un listado con los requisitos que se le estaba pidiendo a cada uno de los que van a participar: nombre completo, CURP, clave de elector, teléfono de contacto, domicilio, datos muy básicos. ¿Qué creen? Entregaron 4,200 registros. ¿Qué creen? Todos están mal. Les faltan datos. Y resulta que ahora los comités que evaluaron esto y son los que formaron estas listas ya finales para los que van a aparecer en las boletas, ya se deshicieron, ya no existen. Entonces ahora no se sabe qué va a pasar. ¿A quién le van a regresar estos listados si los comités de evaluación ya no existen? Hoy escuché al histriónico Gerardo Fernández de Noroña diciendo que pues ellos ya se lavan las manos prácticamente. Qué pena, de verdad. Les dejo lo que dice la consejera y después lo que dice el histriónico Gerardo Fernández Noroña para que vean cómo se lava las manos. El viernes 14 de febrero a las 10:47 de la mañana. Se nos da cuenta que la Secretaría Ejecutiva remitió los listados de candidaturas y los anexos entregados por el Senado mediante oficio a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, cito, para su análisis y procesamiento conforme a la normatividad aplicable. Y aquí tendría una observación. Me parece muy importante que se explique en qué consistió ese análisis y procesamiento y que en vez de que se diga de manera genérica conforme a la normatividad aplicable, se especifique claramente con fundamento en qué se hizo este análisis y procesamiento. Creo que eso es aplicable siguiendo los principios de transparencia y de legalidad. Ahora, derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos determinó que de los 4,224 registros de personas candidatas realizados por los comités y remitidos por la mesa directiva de la Cámara de Senadores, se identificaron espacios vacíos derivados de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, se identificó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, se identificaron 4 registros sin CURP, se identificó un registro con un CURP a 16 dígitos, 8 registros no tienen clave de elector. En el caso del Poder Ejecutivo, 13 registros no tienen cuenta de correo, 2 candidatos a personas juzgadoras de distrito no tienen circuito ni especialidad, ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico, ningún registro tiene clave de elector. En el caso del Poder Judicial, ningún candidato tiene dato de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CURP o la clave de elector. Se identificó una persona registrada que no formó parte del listado de personas insaculadas. En el caso de jueces de distrito en funciones, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CURP o clave de elector. La información de los cargos por los que aspiran no se encuentran en los catálogos como materia o especialidad. En el caso de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de tribunales colegiados de circuito, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CURP o clave de elector. En el caso de magistraturas adscritas de manera interina, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CURP o clave de elector y no es posible identificar el cargo por el que se postulan. En el caso de jueces y juezas adscritos de manera interina, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CURP o clave de elector y no es posible identificar el cargo por el que se postulan. Creo que es importante señalar que es indispensable contar con los datos de contacto de las personas candidatas, por ejemplo, para poder comunicarnos con ellas en los casos de que se presenten renuncias a fin de constatar su voluntad. En el caso de la CURP o clave de elector, esos datos pueden servir para evitar homonimias. Adicionalmente, los datos de contacto son fundamentales para la fiscalización, ya que una vez creados los usuarios y contraseñas de las personas candidatas a juzgadoras al mecanismo electrónico para la fiscalización de personas candidatas a juzgadoras, las claves de acceso deben ser enviadas al correo electrónico proporcionado por la persona candidata en la lista remitida por el Senado. En atención a toda la información faltante y las inconsistencias detectadas, mediante oficio,
el 14 de febrero se requirió a la presidencia y a la mesa directiva del Senado que se nos brindara información que subsanara las inconsistencias detectadas. El 15 de febrero pasado, mediante oficio, el senador Gerardo Fernández Noroña dio respuesta a los requerimientos señalando que detectó 14 casos con información incompleta vinculados con la propuesta del legislativo, por lo que volvió a remitir en formato CD el documento que contiene el listado referido, en el cual se encuentra la información de las personas que se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Por lo que respecta a la información del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, refiere a un oficio asignado por la Secretaría Técnica de dicho comité, en el cual manifiesta la imposibilidad de remitir dicha información en virtud de que dicho comité ha concluido sus funciones. Por lo que respecta a la información del Comité de Evaluación del Poder Judicial, anexa constancias del envío por correo electrónico de un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual solicita la información requerida. Sin embargo, asumo que la respuesta no distará mucho de lo que nos informó del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, es decir, que no se nos podrá dar información porque este ya se disolvió. Y me parece que en el caso del Comité del Poder Judicial, incluso antes que el del Ejecutivo, porque fue público que sus miembros renunciaron. Así que estamos ante un obstáculo más en esta elección, porque es importante contar con esa información para poder, en su caso, solicitar las ratificaciones de las renuncias que se lleguen a presentar. Para constatar que en caso de haber nombres que se repitan, podemos saber si son homonimias o verificar si se trata de una misma persona postulada por más de un poder. Además, los datos de contacto son necesarios para darles acceso a las personas candidatas a juzgadoras al mecanismo electrónico para la fiscalización de personas candidatas a juzgadoras. Que hubo equivocaciones, que bueno, si las hubo, yo no lo dudaría. Pero si las hubo, pues con esta reiteración de hacer público lo público, las listas ya eran públicas y ahora vuelven a ser públicas. Si alguien dice, oiga, aquí está mal, bueno, pues tendrá que ir al tribunal y el tribunal le dirá al INE o a nosotros. Yo creo que nosotros ya no tenemos nada que ver, la verdad. Eso ya acabó. Nuestra responsabilidad. Seguiremos coadyuvando, pero ya acabó. No me estoy lavando las manos. O sea, a ver, si el tribunal dice, Senado, a ver, haga estas correcciones, las hacemos. Pero yo creo que a nosotros ya no. Es más, la petición que se hizo a la Corte del área jurídica, yo creo que les van a responder, no doy ideas, pero yo creo que les van a responder, pues ustedes ya no tienen ninguna facultad para pedirnos nada. Ya se acabó su plazo, ustedes entregaron las listas y ahí se acabó su función. El INE tiene más autoridad para pedirlo porque está organizando la elección y requiere de esa información, pero nosotros ayudaremos y ayudaremos y ayudaremos. Y si quieren cargarnos muertos, ándenles, échenos. Ni será ni la primera ni la última. Pero la verdad es que nosotros hicimos públicas las listas y quien tenga alguna inconformidad pues ya debe haberla presentado ante el Tribunal Electoral. Qué bueno que se vuelva a hacer públicas. ¿Ustedes creen que me preocupa que se hagan públicas las listas? Para nada, para nada. Y si se cometió un error, pues se asume. Y si nos piden que nosotros lo corrijamos, el tribunal, porque el INE nos puede decir corrige eso o no, nosotros ya no podemos tocar las listas, porque son públicas. Si hay un error, que se quejen para que lo corrijamos, punto.